Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Que el Dios poderoso derrame bendiciones en este día sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, oyentes, todos aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales. Les saluda desde Humandá, Ecuador, su hermana en Cristo, Adriana Quitaquis, del grupo Edificados en la Palabra. Es un gusto y un privilegio poder un día más compartir con ustedes la palabra de Dios por medio de esta transmisión. Sea el Señor así de esta manera esté tocando vuestros corazones y que la semilla que es su palabra sea esparcida por todos los rincones. En este día les invito, mis hermanos, a que juntos podamos disponer nuestro corazón y tiempo, y que la gracia y la paz de Cristo llene sus hogares en estos momentos, porque toda la honra y la gloria es únicamente para nuestro Dios Todopoderoso. En este día, martes 26 de mayo del 2026, compartiremos una porción más del alimento espiritual que es su palabra, pidiendo la guía espiritual a nuestro Padre, que sea nuestro Dios quien nos ilumine con su poder, derramando conocimiento, sabiduría y entendimiento, para que su palabra sea clara y entendible para su pueblo, para ser oidores y hacedores de su palabra, como nos dice Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Continuando con el eslogan de Tito, una epístola apologética. En nuestra segunda semana de Tito, las epístolas con nuestro subtema, el mensaje de la sana doctrina, refiriéndose al cierre de la carta de Pablo, donde además de dar instrucciones prácticas, reafirma la importancia de vivir y de transmitir la fe de manera ordenada, fiel y en común, enseñándonos que la sana doctrina es un mensaje vivo. Se predica con palabras, pero se vive y se confirma con acciones de apoyo, unidad y gracia en la comunidad cristiana. La sana doctrina no se limita a prédicas, sino a vivir en servicio, apoyo mutuo y fidelidad a la palabra. Mis hermanos, nuestro tema de hoy, que lo estudiaremos, se titula Observaciones finales. Algunos creyentes cristianos comprometidos. Enseñándonos así que la iglesia no se edifica solo con grandes líderes, sino también con creyentes comprometidos que en lo cotidiano apoyan, sirven y aman en la fe. Son observaciones finales que resaltan la importancia de la cooperación y la fidelidad en la misión cristiana. Pablo menciona a sus colaboradores como Tito, Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Exhorta a la iglesia a ayudarles en todo lo necesario y concluye con un saludo fraternal. Mis hermanos, les invito a tomar apuntes de nuestro estudio para poderlos compartir con los demás, ya sea con sus amigos o familiares. Y hoy, mis hermanos, les invito a que estudiemos 7 objetivos de que algunos creyentes cristianos comprometidos, como las observaciones que nos hace Pablo, donde Pablo termina hablando de sus planes y enviándonos saludos a varios creyentes que estaban comprometidos de manera dinámica y útiles para la obra de Dios. Y saludaba a varios creyentes que estaban en esos momentos con Pablo en la obra misionera, que andaban siempre con Pablo en algunas cartas que se les enviaba. Y para este estudio, mis hermanos, lo vamos a ver en el libro de Tito, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 12 al 15. Mis hermanos, les pido que podamos separarlo, este texto, para que no lo podamos perder. Amén, mis hermanos, y les pido a cada uno de ustedes que para
poder dar inicio a nuestro estudio, me acompañen a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Honra y gloria a usted, mi Señor. Adoramos y honramos al único y verdadero Dios del cielo y de la tierra. Le damos gracias, Señor, por darnos vida y salud, por concedernos un día más de poder vivir, de poder respirar, de poder estar junto a nuestras familias, en vuestros hogares, con vuestros hijos. Gracias, mi Dios, porque nuestras vidas y corazones están enfocados en usted. Gracias por darnos las fuerzas y fortalezas para poder continuar cada día, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos. Gracias, mi Dios, por permitir que en este día podamos compartir su palabra y por bendecir a cada uno de mis hermanos que nos escuchan por medio de esta transmisión. Glorioso Dios eterno, hoy nos presentamos ante usted con reverencia y gratitud, reconociendo, Señor, que su palabra nos sostiene, nos guía, nos alimenta, nos instruye, nos cambia en caminos de rectitud. Amado Dios poderoso, le rogamos, Padre, que al meditar de su palabra sobre las observaciones finales podamos comprender que la sana doctrina no es solo enseñanza, sino una vida compartida en servicio, apoyo y amor fraternal. Que su palabra, mi Señor, despierte en nosotros el mismo compromiso de ayuda a los siervos de Dios, aumentándonos así, Señor, nuestra fe, y que podamos vivir sostenidos en su gracia, porque sabemos que usted nos ayuda, así como estuvo con Artemas, Tíquico, Zenas, Apolos y Tito, que fueron instrumentos fieles en la obra del Evangelio. Así queremos ser, mi Señor, instrumentos suyos para toda buena obra. Y que su palabra, que hoy compartiremos con mis hermanos, sea un llamado a la unidad, a la fidelidad y a la cooperación en su obra, y que cada uno de nosotros podamos ser hallados fieles y comprometidos, útiles en sus manos, Señor, firmes en la esperanza en Cristo Jesús. Le pedimos, Señor, derrame su poder sobre nosotros, que derrame sabiduría, conocimiento, entendimiento para comprender con claridad su palabra, y que sea dulce como la miel, y que sea usted quien nos guíe con su espíritu en este estudio. Se lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de su Hijo amado y nuestro Salvador, quien nos fortalece y nos llama a servir con amor. Sea a Él la honra y la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, para el desarrollo de nuestro tema de hoy, vemos en esta epístola que Pablo expresa sus planes de enviar a Artemas o a Tíquico, para enviarlos pronto para reemplazar a Tito, quien a su vez se reuniría con Pablo en Nicópolis, que era Grecia, donde el apóstol Pablo pensaba pasar el invierno. Y así ocurrió, ya que Pablo más tarde asignó a Tito a Dalmacia, la moderna Croacia, ya que Pablo escribió principalmente para instruir a Tito en su tarea de poner en orden lo que Pablo había dejado sin terminar en las iglesias de Creta, incluso el nombramiento de ancianos, también a ayudar a las iglesias a crecer en la fe, el conocimiento a la verdad y la vida piadosa, también silenciar a los falsos maestros e ir a ver a Pablo después de que fuera relevado por Artemas o Tíquico. Este es el final de la carta de Pablo a Tito.
Como siempre, Pablo termina su carta hablando de sus planes y enviando saludos a varios creyentes para reemplazar y así poder empezar un nuevo tema, mis hermanos. Vemos cómo Pablo envía por Tito, ya que Tito era un hombre justo, un discípulo, en la cual, mis hermanos, vamos a poderlo leer en el libro de Tito, que les pedí que no perdamos nuestra cita, para ir comprendiendo poco a poco, mis hermanos, las observaciones finales que hace Pablo. Nos vamos al libro de Tito, capítulo 3, verso de 12 al 15, Nuevo Testamento, mis hermanos. Y damos lectura a nuestro texto base. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales como solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, ahora vamos a discernir la palabra de Dios, en la cual vamos a ver las observaciones finales que vamos a iniciar, mis hermanos. Como primera observación, vamos al verso 12, que en el verso 12 estudiaremos la observación de Artemas, de Tíquico. En el mismo verso, mis hermanos, en el mismo verso, y de Zenas. Verso 12 nos dice: cuando envié a ti a Artemas. Entonces empezamos con Artemas, mis hermanos. Primera observación final. Artemas, un ministro desconocido pero comprometido. Del verso 12 que lo acabamos de leer, mis hermanos. Artemas en griego, mis hermanos, significa Artemisa, que era una diosa griega de la caza y la fertilidad. Y Pablo menciona a Artemas como posible reemplazo de Tito en Creta, lo que indica que era un colaborador confiable en la obra del Evangelio. Aunque su nombre tiene raíces paganas, su vida muestra cómo Dios transforma y usa a personas de diferentes orígenes para su obra. Pablo lo consideró digno de ocupar el lugar de Tito, lo que refleja confianza y compromiso. ¿Estaba Artemas preparado para asumir responsabilidades en una iglesia difícil, como de Creta? Era una iglesia muy difícil, la iglesia de Creta, mis hermanos. No sabemos el origen de Artemas, ni de sus obras, pero sí sabemos que fue digno de Pablo. Y esto nos revela un compromiso, fidelidad y confianza ganada en el ministerio. Aunque su nombre no sea famoso, Artemas, mis hermanos, no aparece en grandes relatos, pero su disposición a servir muestra que el ministerio no depende de reconocimientos humanos, sino de fidelidad a Dios. Aunque desconocida su vida, Dios usa a quienes están dispuestos, no necesariamente a los más visibles. Como nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, y nos dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mis hermanos,
Como vemos que Artemas encarna, mis hermanos, esta verdad, ya que no se habla de su fama, sino de su fidelidad como administrador del Evangelio. Y también lo vemos en Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vemos, mis hermanos, que el servicio de Artemas no buscaba aplausos, sino agradar al Señor. También en Hebreos capítulo 6, verso 10, nos dice su palabra: porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En Mateo 25, capítulo 21 nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Artemas, mis hermanos, representa al siervo fiel, que aunque en lo poco y sin renombre, recibe confianza en la obra de Dios. Artemas nos recuerda que el ministerio no se mide por popularidad, sino por compromiso. Dios valora más la fidelidad que la visibilidad, y cada creyente puede ser como Artemas en su iglesia, mis hermanos, quizás no conocido por todos, pero indispensables en el plan de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 24, nos dice la palabra de Dios: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en 1 Corintios mismo, capítulo 15, verso 58, nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, en el mismo verso de Tito, mis hermanos, que pedí que no me la perderan, mis hermanos, Tito capítulo 3, verso 12, nos menciona que Pablo enviaba a Artemas, ¿verdad? Cuando envía a ti, le dice Artemas o a Tíquico. En este mismo verso topamos, mis hermanos, como segunda observación final, nos dice Tíquico, un ministro dedicado, que lo estudiamos, mis hermanos, en el mismo verso. Mis hermanos, el origen griego del nombre de Tíquico significa tíchicos, que es feliz o afortunado. Aunque su nombre refleja fortuna, su vida muestra que la verdadera fortuna está en servir a Cristo con fidelidad. Además, fue portador de cartas. Tíquico fue mensajero y consolador de iglesias, mostrando dedicación y confianza. Fue enviado a Efeso, Colosa, Creta, y acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros, mis hermanos. Dios usa, mis hermanos, a los dedicados, a los disponibles, aunque no sean protagonistas. El ministerio requiere confianza, consuelo, como lo hizo Tíquico en las iglesias. Tíquico no fue un predicador famoso, pero sí un ministro dedicado, que estuvo siempre dispuesto a ser enviado donde se lo necesite. Y representa a los siervos que sin protagonismo sostienen la obra, mis hermanos, con fidelidad y amor. El servicio de Tíquico fue constante, incluso en tiempos de encarcelamiento de Pablo. Mis hermanos, Pablo menciona a Tíquico como posible enviado a Creta, al igual, mis hermanos, que Artemas fue un posible enviado a Creta, a una iglesia muy difícil, mis hermanos.
Vemos, mis hermanos, que Pablo así de esta manera lo consideraba un enviado. Aunque aparece en varias cartas, siempre se ve como un colaborador fiel, dispuesto a suplir y a servir donde se le necesitaba, y su vida refleja una dedicación constante al ministerio, mis hermanos, como lo vemos en el libro de Efesios capítulo 6, 21. Efesios capítulo 6, verso 21, mis hermanos, dice así la palabra de Dios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Mis hermanos, aquí se destaca su papel como mensajero confiable, llevando siempre noticias y fortaleciendo la fe de la iglesia, mis hermanos. Y en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 7, nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mis hermanos, Pablo lo reconoce como consiervo, mostrando que la dedicación no es solo trabajo, sino comunión en la misión. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 12, nos dice: a Tíquico lo envié a Efeso. Mis hermanos, vemos la disposición que tenía Tíquico al ser enviado. Refleja obediencia y entrega, sin importar el lugar o la dificultad, mis hermanos. Y en el libro de Tito mismo, que es nuestro texto base, de capítulo 3, verso 12, vemos, mis hermanos, que a Tíquico como un posible reemplazo de Tito, lo que indica que era considerado capaz de liderar y cuidar la iglesia en Creta. Ser un ministro, mis hermanos, dedicado, significa, mis hermanos, estar dispuestos a servir en silencio, sostener la obra de Dios y ser un canal de consuelo y confianza para la iglesia, mis hermanos. En el libro de Juan, capítulo 9, verso 4, nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Vemos, mis hermanos, cómo Tíquico refleja esta urgencia, siempre disponible para cumplir la misión, y consciente, mis hermanos, de que el tiempo de servir es limitado, mis hermanos. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20, nos dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, como mensaje fiel, Tíquico lleva las cartas y las noticias de Pablo, mostrándonos que el compromiso con el Evangelio no puede callarse, mis hermanos. Y en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 16, nos dice: ay de mí si no me anunciara el Evangelio. Mis hermanos, Tíquico vivió esta necesidad, mis hermanos, de anunciar de Jesús y servir. Era un deber sagrado, mis hermanos, para él. Y como tercera observación, mis hermanos, lo vamos a ver en el mismo verso, capítulo 12 mismo, de Tito, capítulo 3, que es nuestro texto base. Cuando envía a los posibles, mis hermanos, a los posibles reemplazos de Artemas o de Tíquico para reemplazar a Tito. Y aquí vamos a ver a Tito, mis hermanos, como un discípulo con firmeza inusual, mis hermanos. Como tercera observación, título: un discípulo con firmeza inusual, mostrándonos así, mis hermanos, que la confianza que tenía Pablo en Tito
donde Tito debía dejar la iglesia de Creta bajo el cuidado de otro ministro para reunirse con Pablo. Esto revela, mis hermanos, que Tito no era un discípulo común. Su firmeza y madurez lo hacían indispensable en la obra. Tito defendía la sana doctrina en medio de una cultura difícil, mis hermanos, como la de Creta. Pablo envió a Tito a lugares estratégicos, mis hermanos, mostrando que era un discípulo probado, y su vida refleja la estabilidad y el compromiso, las cualidades pocas comunes de un discípulo joven. Tito estaba dispuesto a dejar, mis hermanos, las responsabilidades locales para atender el llamado de Pablo. Como nos dice, mis hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consuela con la venida de Tito. Mis hermanos, vemos como Tito fue instrumento de consuelo, mostrando firmeza espiritual en momentos de dificultad. Y en Gálatas, capítulo 2, verso del 1 al 3, vemos como Tito acompañó a Pablo a Jerusalén y fue ejemplo de libertad cristiana, permaneciendo firme frente, mis hermanos, a prisiones judaizantes, mis hermanos. Y en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 16 al 17, nos dice: pero gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Nuevamente, mis hermanos, vemos la dedicación y la firmeza de Tito, que reflejaban su preocupación genuina por las iglesias, mis hermanos. Y en Tito capítulo 1, verso 5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo, mis hermanos, confió en Tito para ordenar la iglesia en Creta, la tarea que requería firmeza y autoridad espiritual. Tito nos enseña que la firmeza en la fe no es común, pero es necesaria. Vemos, mis hermanos, como Pablo necesitaba de Tito. No se relata el por qué lo llamaba, pero sí se sabe que era un pionero muy fuerte, un discípulo inusual en Cristo, ya que los otros ministros que estaban con Pablo no podían manejar el encargo o lo que Pablo tenía para Tito, y lo mandó a llamar para que Tito fuese, mis hermanos, ya que Tito fue el primero, mis hermanos, en alcanzar un área para Cristo, que estableció iglesias allí en Creta. Tito fue el primero. Y Pablo es por eso, porque sabía que era fuerte y bien dedicado, ya que pudo manejar la iglesia de Creta, lo mandó a llamar. Como nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mis hermanos, vemos cómo Dios utilizaba a colaboradores, mis hermanos, para que fuesen el apoyo para Pablo, un apoyo para Tito, comprometidos con amor y fidelidad y siempre dispuestos a la obra de Dios, mis hermanos. Como cuarta observación final, mis hermanos,
lo vamos a estudiar en el libro de Tito mismo, que es nuestro texto base, capítulo 3, pero en este caso el verso 13, mis hermanos, que nos dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Mis hermanos, vemos como Pablo pide apoyo para Zenas y Apolos. Mis hermanos, Zenas, aunque no era un apóstol ni un líder que era reconocido, aparece como un laico comprometido, ya que nuestra observación final, nuestro tema es que Zenas es un laico comprometido, mis hermanos. Y vemos el papel, mis hermanos, que nos recuerda que el ministerio no depende de títulos, sino de disposición y de fidelidad. Zenas era abogado y un cristiano laico. Era un laico que confiaba, mis hermanos, en Cristo con todo su corazón. Era un creyente comprometido que se merecía, mis hermanos, el apoyo de la iglesia. A pesar de ser abogado, dispuesto a servir y a ayudar a otros, se menciona a Zenas junto a Apolos, indicando que colaboraban en tareas de enseñanza y acompañamiento, sin ser apóstoles o pastores. Sostienen, mis hermanos, la misión con un compromiso, mis hermanos. Todo lo hacían con amor, mis hermanos. Y lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 6 al 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Zenas refleja, mis hermanos, este principio. Cada creyente con sus dones contribuye a la obra, mis hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 14, nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aunque no era apóstol, Zenas era parte esencial del cuerpo de Cristo, mostrando que todos los miembros son necesarios, mis hermanos. Y en Colosenses capítulo 3, verso 23, nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Mis hermanos, vemos que Zenas no buscaba reconocimiento humano, sino servir al Señor con entrega. Y en Hebreos capítulo 6, verso 10, nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor, mis hermanos. Ningún servicio que hacemos es olvidado por nuestro Señor, mis hermanos. Tiene su recompensa, mis hermanos. El ministerio no es exclusivo de líderes, sino de todo creyente comprometido. La fidelidad en lo pequeño sostiene la obra de Dios. Un laico comprometido, mis hermanos, puede ser tan valioso como un predicador reconocido. Así como nos dice Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como cuarta observación, mis hermanos, como cuarto estudio, tenemos a Apolos en el mismo verso 13 de Timoteo capítulo 3, verso 13, que ya lo habíamos estudiado, mis hermanos. Nos dice Apolos, el evangelista cuya labor era necesaria. Mis hermanos, vemos como Pablo pide apoyo para Apolos. Aunque era un evangelista reconocido, necesitaba respaldo de la comunidad, mis hermanos. Su ministerio era necesario porque fortalecía la enseñanza y la predicación del evangelio en las iglesias.
Apolos fue evangelista, elocuente y poderoso en la escritura. Su labor fue necesaria para el crecimiento de la iglesia primitiva y su ministerio complementaba el de Pablo, mostrando que la obra requiere diferentes dones. Aunque era evangelista, dependía a Apolos del respaldo de la comunidad, recordándonos que ningún ministerio es autosuficiente, mis hermanos. Su labor era necesaria para fortalecer la fe y la doctrina en los tiempos de expansión del Evangelio, mis hermanos. Como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 24 y 25. Nos dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vemos que Apolos, mis hermanas, era un predicador preparado y fervoroso, cuya enseñanza, mis hermanos, era necesaria para edificar la iglesia. Y lo vemos en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 27 y 28, que nos dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y recibieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Vemos, mis hermanos, cómo el ministerio de Apolos fortalecía a los creyentes y él defendía, mis hermanos, la verdad del Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 6, nos dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ha dado Dios. Pablo reconoce que Apolos fue necesario para regar la semilla del Evangelio, aunque el fruto viene de Dios, mis hermanos. En Tito mismo, en el mismo capítulo 3, verso 13 de nuestro texto base, vemos, mis hermanos, que Pablo pide apoyo para Apolos, mostrando que incluso los evangelistas necesitan respaldo comunitario para continuar su labor, mis hermanos. Apolo nos enseña que el evangelismo requiere preparación y pasión, que la obra de Dios se realiza en colaboración, no en competencia, que todo ministerio, aunque fuerte, necesita apoyo comunitario, mis hermanos. Su labor fue necesaria porque fortaleció la fe, defendió a la verdad y regó la semilla que otros habían plantado, mis hermanos. Como sexta observación, mis hermanos, lo vamos a estudiar en Tito, de nuestro texto base, capítulo 3, verso 14, que nos dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Como tema de sexta observación tenemos todos los creyentes, un pueblo que necesita aprender las buenas obras. Mis hermanos, Pablo exhorta que la fe no depende de quedarse en teoría, sino que debe expresarse en buenas obras, recordando que todos los creyentes, sin excepción, necesitan aprender y practicar la vida activa de servicio, mis hermanos, para que su fe produzca fruto. Las buenas obras no nacen de manera automática, requiere enseñanza, disciplina y práctica. Y Pablo, mis hermanos, enfatiza que las obras deben responder a las necesidades reales de la comunidad, y la fe sin obras, mis hermanos, es muerta. El pueblo de Dios
debe mostrar fruto en acciones concretas. No solo los líderes, mis hermanos, o ministros están llamados a este servicio y compromiso, sino todos, mis hermanos. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, mis hermanos, nos dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Mis hermanos, las buenas obras son parte del propósito de nuestra creación en Cristo, mis hermanos. Y en Santiago capítulo 2, verso 17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera se muestra en acciones, mis hermanos, y sin ella es vacía. En Gálatas capítulo 9 al 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, mis hermanos. El llamado es perseverar, mis hermanos, en el bien. En especial, mis hermanos, a los hermanos en la fe. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, mis hermanos, son testimonios que glorifican a Dios ante el mundo, recordándonos así que la iglesia es un pueblo en formación que debe aprender y practicar las buenas obras. La fe es valiosa en servicio, mis hermanos, para los necesitados, estar siempre prestos para ayudar. Las buenas obras son el fruto visible, mis hermanos, de una vida transformada en Cristo. Como séptima observación final, mis hermanos, nos vamos a ver en el verso 15, Tito, capítulo 3, verso 15, como saturación, mis hermanos, y bendición final. Nos dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y para este estudio tenemos un tema, mis hermanos, que nos dice: compañeros de trabajo, siervos de Dios y apoyo a los demás creyentes. Mis hermanos, en este cierre de la carta nos muestra la importancia de los compañeros de trabajo, mis hermanos, en el ministerio. Pablo no servía solo, mis hermanos, estaba rodeado de colaboradores que, aunque en distintos dones y funciones, compartían la misma fe y se apoyaban mutuamente. La comunidad cristiana se fortalece, mis hermanos, cuando cada creyente se convierte en apoyo para los demás, mis hermanos. Pablo tenía varios compañeros de trabajo, como Tíquico, Artemas, Zenas, Apolos, también otros colaboradores en otras cartas, como Lucas, Demas, Descrescente, Priscila y Aquila. Pero en esta cita, mis hermanos, no nos demuestra quiénes estaban con Pablo. No nos dice, no tenemos un respaldo de quiénes estaban con Pablo en esos momentos. Pero sabemos que los compañeros que estaban con Pablo enviaban sus saludos y oraban porque la gracia de Dios fuera con los creyentes cretenses, reflejando comunión y amor fraternal entre los creyentes. El ministerio no es individual, mis hermanos, sino colectivo. Que cada siervo sostiene la obra, mis hermanos. Sus colaboradores, mis hermanos, son reconocidos como siervos, no por títulos, sino por su servicio fiel. Y Pablo concluye con la gracia reconociendo que todos y que todo apoyo y que toda comunión se fundamenta en Cristo, mis hermanos. Como nos dice Filipenses capítulo 1, verso 27.
Estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vemos, mis hermanos, la unidad y el trabajo conjunto son esenciales, mis hermanos, para poder avanzar en la misión. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mis hermanos, vemos que todos son compañeros de trabajo en la obra divina y que cada uno ayuda con su función, colabora con su función, unánime, mis hermanos. En Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, el apoyo mutuo se expresa en animarse, mis hermanos, y mantenerse juntos en la fe. Recordemos, mis hermanos, que el ministerio es comunitario, no solitario, que cada creyente es un colaborador, un compañero de trabajo en la misión de Dios. La unidad y el apoyo mutuo fortalecen la iglesia. La gracia de Cristo es el fundamento que sostiene toda colaboración, mis hermanos. Y en Gálatas, mis hermanos, capítulo 6, verso 2, nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este texto, mis hermanos, nos enseña que los creyentes son compañeros de trabajo en la fe, llamados a apoyarse mutuamente en las dificultades. Y la verdadera comunión se demuestra cuando compartimos, mis hermanos, las cargas y servimos como siervos de Dios, dando apoyo, aliento, animándonos y en poder servir a Cristo. Para concluir nuestro tema, mis hermanos, vemos, mis hermanos, cómo nuestro estudio nos muestra que la obra de Dios se sostiene gracias a los creyentes comprometidos, tanto como Artemas, Tíquico, Zenas, Apolos, quienes, aunque distintos en dones y en funciones, fueron compañeros de trabajo y apoyo mutuo en las misiones que tenían, mis hermanos. La iglesia se fortalece, mis hermanos, cuando cada uno asume su función y se apoyan con disponibilidad, con amor, y testifican con firmeza y viven sostenidos por la gracia del Señor, mis hermanos. Damos honra y gloria a nuestro Dios, quien nos enseñó, quien nos guió, quien nos instruyó en nuestro estudio, mis hermanos. Y les pido a cada uno de ustedes me acompañen a dar gracias a Dios por su palabra compartida de hoy. Oremos, mis hermanos, para poder dar por finalizado nuestro estudio. En posición de reverencia y inclinado vuestros rostros, clamamos a nuestro Dios, bendito y amado Padre Celestial que habita en las alturas. Te damos gracias, Señor, por nuestro estudio de hoy. Gracias por guiarnos con su Espíritu y alimentarnos un día más con su palabra. Gracias por el ejemplo de aquellos creyentes comprometidos del cual hemos estudiado hoy, que fueron compañeros de trabajo en su obra. Gracias, mi Señor, por recordarnos que cada uno de nosotros, con diferentes dones y funciones, somos llamados a ser siervos fieles y apoyo para los demás en la fe. Ayúdanos, amado Padre, a aprender las buenas obras, a servir con amor, a testificar con valentía y a vivir sostenidos en su gracia. Y que nuestra vida, mi Dios, sea un fruto abundante, reflejando la unidad del cuerpo de Cristo y la fidelidad de su Espíritu.
Nos presentamos con gratitud ante usted, pidiendo que nos haga ser un pueblo comprometido, dispuestos a trabajar, juntos como compañeros, como colaboradores en su misión, para que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, y ser un pueblo digno de su amor y gracia, y estar dispuestos siempre de poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, amado Padre, pidiendo siempre su bendición, su cuidado y su protección para todos aquellos mis hermanos que en estos momentos están conectados con usted, mi Dios, escuchando de su palabra, atentos a cada uno del mensaje que usted nos da para nosotros. Gracias, mi Dios, y que su bendición os cuide y proteja a cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos su bendición, mi Dios, y que su presencia nunca nos falte, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, mis hermanos, de cada uno de ustedes, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 13, verso 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bendiciones del Altísimo.